Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Muchas gracias por la puntualidad y por estar acá en sintonía con Fede Maderas. Recuerden que todos los jueves tenemos una cita para abordar varias temáticas coyunturales que tenemos de la Red Forestal y de la Madera. Vamos a iniciar julio hablando de la aplicación de la norma sismo resistente en el análisis y diseño estructural. También traemos ejemplos con RFM de Dubai y maderas colombianas. Allí tenemos la participación de dos expertos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, César Polanco Tapia y también el ingeniero Gustavo Fuentes Solano. Los invito a que las preguntas que tengan con relación a esta temática nos las compartan por medio del chat para que en este sentido, una vez finalice la intervención de nuestros expositores, procedamos a nuestra sesión de preguntas. Entonces sean todos bienvenidos. César, Gustavo, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá en estas salas virtuales de Fede Maderas. Podemos dar inicio a la sesión. Muy amable, Paola, por la invitación. Muchas gracias. Creo que va a presentar el ingeniero Gustavo. Sí, un momento, ya les comparto. Bueno, muchas gracias también a los asistentes pues, por el interés de estar presentes en la conferencia el día de hoy. Un gran saludo para todos. Bueno, muy bien. Voy a activar aquí mi cámara. Bueno, muchas gracias. Pues como lo decía Paola, vamos a hablar hoy unos minutos acerca de el tema relacionado con la aplicación de la norma sismo resistente en el análisis y diseño estructural. La norma sismo resistente, pues, va a hacer referencia a la del año 2010, que ya está pues en proceso de modificación, ya está prácticamente la nueva versión que va a ser lanzada durante el presente año. Entonces, la idea es que tanto Gustavo Fuentes, que es ingeniero civil, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el programa de Ingeniería Forestal, como yo, César Polanco Tapia, profesor también de Ingeniería Forestal en la Universidad Distrital, pues veamos un poco el contexto de lo que fue la norma sismo resistente en el año 2010, de lo que es, lo que ha sido, y las posibilidades o las grandes posibilidades que tenemos en el contexto colombiano, en nuestro escenario nacional, para utilizar metodologías, digamos, o desarrollos últimos internacionales a favor del uso de nuestras maderas muy preciosas en el contexto de la construcción. Entonces, bueno, no se diga más, vamos a avanzar. Como vieron en la presentación, pues pertenecemos a la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, hacemos parte del programa de Ingeniería Forestal y la línea de trabajo que tiene que ver con el título de la conferencia, pues está enmarcada en lo que es el semillero de investigación CIMAR-OUBA, al cual pues estamos adscritos los dos docentes que hablamos y un sinnúmero de estudiantes que se dedican pues día a día a la investigación alrededor de temas relacionados con la madera, la transformación, su tecnología, su cálculo, uniones, bueno, etcétera, etcétera. Muy bien. Gracias a Fede Maderas por la oportunidad. La Universidad Distrital pues hace parte de la federación y digamos que esta presentación es un trabajo de cooperación interinstitucional. En términos de contenido, lo que vamos a abordar hoy, pues dividimos la presentación en 5 bloques. El primero tiene que ver con el contexto general sobre la sostenibilidad en el uso de la madera, la normativa colombiana, las especies colombianas que más se usan e importadas. También vamos a hablar sobre la norma sismo resistente en Colombia, como un poquito la historia, lo que ha pasado en el contexto de maderas. Vamos a ver algunas generalidades de las normas, cómo se evalúan, importantísimo esta parte, aquí creo que es donde vamos a hacer un énfasis mayor sobre las propiedades del material, que es donde normalmente tenemos los problemas a la hora de diseñar y analizar, y pues la norma o la metodología que propone la norma pues para el diseño con madera. Posteriormente pues se va a presentar una modelación estructural utilizando el software RFM, la versión 5, tenemos una versión 6, pero para que pues el público vea pues, la facilidad con la que el uso de herramientas de esta naturaleza pues permite adoptar la normativa y también pues hacer la modelación. Algunas generalidades, vamos a ver cómo se introducen las cargas. Muy bacano, ¿no? Cómo están los módulos de diseño y algún ejemplo real que estuvimos trabajando hace un tiempo.
Creo que hay un micrófono encendido por ahí. Gracias. Bueno. Y al final, pues vamos a ver pues, todo el alcance de aplicaciones. Obviamente, pues habrá una sesión de preguntas al final. Bueno, muy bien. Entonces, dentro del contexto general, pues me imagino que el público es variado, me imagino que también hay afinidad por la madera, pero en ciertos contextos, pues uno tiene que mencionar por qué la madera, ¿no? Porque pues, con lo que ha pasado durante los últimos años, digamos, la deforestación de la selva amazónica, el tema del cuidado del medio ambiente y demás, como que se asocia que obtener madera implica la tala de un árbol y que la tala de árboles implícitamente afecta al medio ambiente y contribuye al cambio climático, pero pues desde FEDEMADERAS, desde la universidad y desde diferentes instancias, estamos en una campaña publicitaria donde estamos tratando de desmitificar el uso de la madera, porque realmente el público en general asocia el uso de la madera a la deforestación. Entonces es común que nos lleguen los correos y al final diga, por favor, no imprima, porque pues, si no imprime, no talan árboles, por favor, no use productos en madera, porque si usa madera, pues favorece la tala, favorece la deforestación, daña el medio ambiente. Pero es al revés, ¿no? Si hay un producto llamado a enfriar el planeta, a revertir el cambio climático, pues precisamente es la madera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que han cambiado madera por productos plásticos o han cambiado madera por otros materiales para que no se contamine? Y realmente cuando uno mira las cifras de los diferentes productos para obtenerlos, pues queda sorprendido. Entonces esta tabla la traje de un reporte que hubo hace pues, más de 2 décadas, que tiene que ver con los kilogramos de carbono equivalente por cada metro cúbico de producto obtenido, ¿cierto? Y esto pues entendiendo pues que son emisiones de carbono pues a la atmósfera, ¿correcto? Entonces vemos el PVC, o sea, si uno mira el PVC pues es alto, me da mucha tristeza que hoy en Colombia las importaciones que hacemos de PVC desde China son altísimas, son unos volúmenes importantes, reemplazando la madera, ¿no? Tradicionalmente pues había sido el pino, pero antes del pino, por ejemplo, las maderas que venían del Pacífico, las maderas de bosques secundarios que crecían muy rápido, por ejemplo el peinemono, que son maderas que duraban décadas en funcionamiento pues para este tipo de aplicaciones donde se usa PVC, pues era muy común en el país, pero lo hemos venido reemplazando y es triste, pues en mi caso, irse uno a zonas, a viviendas cercanas, aledañas al bosque natural, donde hasta allá llega productos hechos en PVC para satisfacer este tipo de necesidad en cielos rasos, por ejemplo. El acero, si miramos el acero, pues la obtención de acero, no solamente por la explotación de canteras, sino también por las labores de transporte, por la misma fundición, el moldeo y la redistribución, pues genera altas emisiones. Lo mismo el acero reciclado, ¿no? Pues no tanto como el acero prístino, pero sí, pues también es alto. El aluminio, miren las cifras tan altas, todo lo que se usa en ventanerías, en puertas, en carpintería, que se llama arquitectónica, pero que es a base de productos no madera, donde el aluminio pues es protagonista. El ladrillo es un poco más amigable, lo mismo el prefabricado de hormigón, pero cuando comparamos estos materiales con la madera, pues observamos que la madera definitivamente sí tiene un efecto sumidero a pesar de que se transporte largas distancias. Entonces, la madera a todas luces es un producto que está llamado, como dije al principio, a enfriar el planeta, pues por cuanto pues retiene el carbono, no lo emite a la atmósfera y el efecto de calentamiento global, el efecto invernadero, pues obviamente se ve retrasado. Bueno, siguiente. Tenemos aquí un experimento que se hizo, que es el famoso informe Athena. En este informe Athena se construyeron 3 viviendas de 223 metros cuadrados y en cada una se hizo un énfasis diferente en 3 productos. Uno en madera, una vivienda, otra en metal, otra en hormigón, y se midieron varias variables que le apuntan directamente a temas ambientales. Entonces, el primero de ellos se midió la energía consumida en la fabricación en gigajulios y vemos cómo los resultados de consumo energético pues favorecen el material madera. También se midió la cantidad de recursos usados en términos de biomasa y obviamente la madera pues tiene el menor indicador con 121 toneladas, el hormigón llegó a 235 toneladas, el potencial de calentamiento global a través de las emisiones de kilogramos de dióxido de carbono también se midió y vemos pues que la madera obviamente pues tiene un estándar muy alto para esta vivienda de esta área.
Lo mismo pasa con variables como el volumen de toxicidad, crítico tanto pues, emitido al aire como al agua, ¿no? Y vemos cómo la madera realmente es un producto que pues es muy amigable con el ambiente en la medida en que los volúmenes de contaminación al aire son menores y sobre todo los volúmenes de contaminación al agua, ¿no? Por el tema de la cadena de suministro de los materiales que se usan. Muy bien. Bueno, en términos del contexto de la normativa colombiana, entonces desde la ley 400 del 97, y ustedes recordarán después del siniestro que ocurrió en Popayán, pues a nivel nacional se decidió que Colombia debía estar organizado frente al tema de sismos y se emite la ley que trata de dar luces para generar una normativa de construcción en el país. Entonces, a partir de esto, pues se da inicio a lo que es la norma sismo resistente del año 98, en la cual se consagra que en esta norma se deben adoptar normativas, digamos, vinculantes alrededor del tema de construcción sismo resistente. Y aquí se incluye pues, que deben haber algunos criterios, requisitos mínimos para el diseño, para la construcción y para la supervisión técnica, con el objeto de ¿qué? De proteger la vida, ¿no? De minimizar el riesgo de pérdida de vidas pues para los ciudadanos y también de la infraestructura a nivel nacional. En esta ley se mencionan unos contenidos temáticos que tienen que ver con los requisitos generales, con las cargas, se habla del concreto estructural, la mampostería, casas de 1 o 2 pisos, estructuras metálicas, y aquí en el título G se expone el tema de estructuras de madera, ¿no? También pues algunos elementos de estudios geotécnicos, la supervisión, protección contra el fuego y edificaciones, más otros criterios. Esto, en un principio, pues dio origen a la norma sismo resistente del 98, que se basó en el caso de madera en un estudio que financiaron los canadienses en los países del área andina, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia, y fue pues una misión que vino de Canadá liderada por el doctor Borg Madsen, quien tiene unos libros maravillosos producto de estas visitas al continente suramericano, y esto quedó consignado en un manual de diseño. La fecha de este manual de diseño para maderas es de 10 años antes, incluso más, 10, 15 años antes, ya en los 82, 83 creo que es la primera edición del libro, y este tiene pues muchos elementos obtenidos a partir de la investigación aplicada que financió el gobierno canadiense en los países que mencioné, del área andina, y dio las primeras luces de los valores de resistencia de nuestras maderas. Entonces, en esta normativa hubo algo bien curioso, y es que la resistencia del material se basó, como ustedes lo ven allí, en unos grupos, en 3 grupos. Digamos, ellos no se complicaron, clasificaron todas nuestras maderas tropicales en 3 grupos que denominaron A, B y C, y la clasificación la hicieron por densidades básicas. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos, aquí está al revés. El grupo A va a ser aquel grupo que tenga maderas superiores a 0.76 gramos por centímetro cúbico. El grupo B va a estar, o van a pertenecer a las maderas que tengan un rango de densidad básica entre 0.56 y 0.75. Y el grupo C son aquellas maderas que tengan un rango de densidad entre 0.4 y 0.55. Infelizmente, esta primera aproximación dejó por fuera las especies que tenían densidades básicas abajo de 0,4, y ahí cayeron muchas maderas que hoy en día se usan a nivel estructural, que pues vamos a mencionar un poco más adelante. A partir de estas densidades se hicieron unas pruebas mecánicas, unas pruebas elásticas, y a partir tanto de resistencia como de elasticidad, y se obtuvieron unas propiedades típicas para cada grupo. Entonces, el grupo A reporta módulos de elasticidad promedio de 13.000 megapascales, el grupo B de 10.000, el grupo C de 9.000 megapascales. Y asimismo, pues las propiedades en flexión, en compresión paralela, en tracción, en cortante y en compresión perpendicular. Por ejemplo, en flexión vemos que los valores para el grupo A, B y C son 21, 15 y 10 megapascales respectivamente. El contenido de este manual, pues lo ven allí. Entonces, es un manual muy interesante porque trata de la introducción alrededor de las propiedades del material. Avanza mucho en la parte arquitectónica. Aquí hay una contribución interesantísima. Generan unas tablas con temas de resistencia al material, de los diferentes materiales, y sobre todo, pues hace mucho énfasis en lo que son el cálculo y el diseño para elementos a nivel individual, como son vigas, como son columnas, muros de corte, y termina pues en armaduras ligeras como tal. O sea, es un manual
muy bueno, que tiene algunos elementos adicionales que permiten pues una autoconstrucción si se estudia de manera muy juiciosa. Siguiente, por favor. Bueno, ya después de esto, pues viene, ya en el año 2010 y por vigencia, pues desde el 2009 más o menos, se empieza a hablar del cambio del título G, que tiene que ver con madera y guadua, y aquí sucede algo. Entonces, en el título G, cuando viene el tema de maderas, trabajamos pues conjuntamente con el doctor Ricardo Sánchez, que lo ven allí, con mucha experiencia, ingeniero civil, con mucha experiencia en el tema de maderas, y logramos pues proponer una nueva normativa alrededor de la madera, ya no basada en densidades básicas, sino basada en elementos ya más mecánicos. Y obviamente pues después de un largo proceso, ya en diciembre del 2012, diciembre 12 del 2010, pues ya el doctor Luis Guillermo Aicardi, quien fungía como presidente de la Asociación de Ingeniería Sísmica en Colombia, pues le da el visto nuevo, el visto bueno a la nueva norma. Entonces, a partir de allí empieza esta normativa. Curiosamente aparece el tema de guadua, pero la guadua basa sus propiedades mecánicas en función de la NSR 98 y digamos que hoy está vigente que la guadua se clasifique por densidades básicas para predecir sus propiedades, mientras que el salto que se dio en maderas es pasar de densidad básica a módulos de elasticidad y allí se armaron nuevos grupos como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Bien, entonces esta es la normativa. Son varios tomos especializados de acuerdo a la ley 400, como lo mencioné antes, y nos correspondió pues el título G. Entonces, el alcance del título es edificar o utilizar la madera como material estructural en edificaciones totales o partes de edificaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y hacer que la madera o el diseño, la construcción con madera esté a la par que el diseño y la construcción con otros materiales, es decir, que representen el mismo nivel de seguridad. La norma contempla también o se basa en una NTC, en una norma técnica colombiana, que es la 2500, que habla del uso de la madera en la construcción, y allí, pues, obviamente no solamente hay propiedades del material, clasificaciones, sino también hay procesos del material. Entonces, el proceso siempre está articulado al tipo de producto que vamos a obtener. Entonces, allí también Colombia tiene que avanzar muchísimo en la clasificación de sus maderas. Siguiente, por favor. Bueno, en términos de la norma como tal, se menciona que toda estructura pues, debe cumplir con los estados límites tanto en resistencia como en servicio, como en protección contra incendios y agentes externos. Entonces, en términos de resistencia, pues hay diferentes modos de falla. Se pueden presentar modos de falla en pandeo, se pueden presentar modos de falla en fractura o por flexibilidad excesiva, por fuego, corrosión, bueno, etcétera. El tema de corrosión en madera no es fácil de asimilar para nosotros los madereros, pero es un término que se utiliza internacionalmente cuando la madera pues ya tiene muchas décadas, muchos años de uso en servicio y se habla de corrosión, ¿no? Porque ya va perdiendo celulosa y en cierta forma pues va perdiendo propiedades a lo largo del tiempo. Eso obviamente se predice y se tiene en cuenta en todo el cálculo estructural. Siguiente, por favor. Bien, para la obtención de los esfuerzos admisibles, pienso que aquí la metodología fue muy innovadora. Entonces, lo que hace la norma es utilizar una serie de factores de disminución de la resistencia del material. Recordemos que las propiedades que se reportan del material, lo que se hizo en los 80, lo que se hizo en los 90, en los mismos 2000, era tomar árboles en el bosque plantado o natural, de estos árboles, pues hacer un muestreo, obtener unas piezas libres de defecto, llevarlas a un contenido de humedad seco al aire, y en ese punto, digamos, rompemos el material con un número de probetas suficiente que nos reduce el error experimental. Y a partir de estas probetas libres de defectos, pues nosotros definimos la propiedad promedio. Entonces, estas propiedades promedio tienen que llevarse a valores de seguridad. Y para eso, pues, llevamos los valores o hallamos los valores característicos o los llevamos al quinto percentil. No podemos usar valores promedios de resistencia. Y después, pues, hacemos la aplicación de unos factores como FC, que es un factor de calidad de la madera ya en uso real, un FD, que tiene que ver con sus dimensiones reales al momento de la utilización, un FS, que es el factor de servicio, y dependiendo de dónde vayamos a usar la madera, y un factor de duración de carga, que determina pues, o castiga más el material en la medida en que la expectativa de vida útil de la estructura sea mayor.
Obviamente, pues estos factores tienen en esta norma se traen de otras normas internacionales como la STM 2555, que apoyan mucho la normativa. Hay que decirlo, la NSR 10 para madera tiene una gran fortaleza porque viene de la norma chilena y esta a su vez pues viene de la norma norteamericana. Bueno, en términos de, una vez pues ya revisadas las propiedades, pues en función del módulo de elasticidad sobre todo, pues se encasillan las diferentes maderas en grupos, y lo que hicimos con el doctor Ricardo Sánchez pues fue ya no tener 3 grupos, sino tener 6 grupos. Entonces, 6 grupos de módulo de elasticidad que en términos generales tienen propiedades tanto pues, en flexión, como en tensión, como en compresión, como en cortante. O sea, son 6 grupos que a partir del módulo de elasticidad se derivan las propiedades. Entonces se da un salto y ya no dependemos de las densidades como propiedad física para predecir el comportamiento elástico y de resistencia, sino que partimos del módulo de una propiedad elástica para predecir el comportamiento en resistencia del material. Entonces, esta es una tabla resumen. Algunos personajes que consultan la norma, pues se basan aquí, digamos que se castiga bastante si uno trabaja por grupos y trabaja de una manera específica, pero mi recomendación siempre ha sido vaya a las tablas, vaya a los anexos, al apéndice y revise la propiedad de cada uno de los materiales para que no castigue tanto el material. Pero hay diseñadores que se basan en estas tablas resumen y con base en esto pues hacen su diseño estructural. Siguiente. Bueno, aquí tenemos pues ya un ejemplo específico de estos 6 grupos estructurales que aparecen. Pues aquí hay un ejemplo, aquí por ejemplo está el pino pátula, está la teca, hay unas especies de bosque natural, está el eucalipto salina, de bosque plantado también, y pues están los diferentes valores de resistencia. Entonces se menciona la densidad básica, se menciona el módulo de elasticidad promedio, se menciona la resistencia del esfuerzo en flexión, en compresión paralela, en compresión perpendicular, en cortante y en tracción. Es importante mencionar que estos valores que están aquí reportados vienen de información o de trabajos que se han hecho en las universidades donde están sobre todo las facultades de ingeniería forestal, en especial la Universidad Nacional CE de Medellín, la Universidad del Tolima y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Una vez tenemos los valores ya afectados, en este caso llevados al 5º percentil, y modificados pues por los 4 factores que mencioné, entonces ya esos esfuerzos se pueden considerar como admisibles, que están publicados en la misma norma, se pueden afectar o se deben afectar por diferentes coeficientes que se recomiendan. Estos coeficientes son traídos del NDES, de la norma norteamericana de Estados Unidos, y estos factores se aplican dependiendo de cada situación de uso. Por eso cuando yo el esfuerzo admisible lo afecto por estos coeficientes, ya puedo estar hablando de un esfuerzo de trabajo. ¿Qué coeficientes hay? Pues de duración de carga, no total, sino pues ya aquí hay un rango menor porque recuerden que ya está afectado previamente, modificaciones por contenidos de humedad reales del material, modificaciones por temperatura, por estabilidad lateral en vigas, eso tiene que ver con el pandeo, coeficientes de modificación por forma, por usos de cara ancha o cara angosta, por incisiones que yo pueda hacerle a cada uno de los elementos, por acciones de conjunto. También está el tema de pandeo en columnas, rigidez al pandeo y modificación por área de soporte en el caso de los temas de compresión. Estos factores al final pues, se resumen en esta tabla que la tiene la norma y aquí pues se puede ver qué tipo de esfuerzo afecta. Entonces, muchas veces vemos que hay como una F sin apóstrofe y otras veces aparece con apóstrofe. Cuando está sin apóstrofe es porque no ha sido afectado por los coeficientes. Cuando tiene el apóstrofe, pues es porque ya los coeficientes han sido aplicados y esta es la recomendación general. Y en el caso donde no haya un número, pues se remite al título o al subtítulo donde se menciona la metodología de afectación. Bueno, muy bien. Importantísimo que nuestra norma se basa en un diseño basado por esfuerzos admisibles y no por resistencia. Nosotros calculamos no para llevar la madera a punto de rotura, ni un punto cercano, sino calculamos para llevar la madera a un punto anterior al punto de fluencia. Entonces, recordemos que el material, la madera, digamos, tiene una parte elástica
que se comporta como un resorte sin desgaste, es decir, que aplicamos carga, ya se deforma, pero cuando retiramos la carga recobra su forma original, que es esa parte que está mencionando, que se está señalando allí. Tenemos otra parte, que es la parte del comportamiento plástico, que es una vez supera el punto de fluencia, y ese comportamiento plástico se da entre el límite elástico y el punto de rotura que vemos, y lo que vemos después pues ya es el punto de rotura. Entonces hay una serie de factores, cuando uno diseña por resistencia, por ejemplo, aplica unos factores que llevan por debajo al punto de rotura del material. ¿Qué se diseña, por ejemplo, por resistencia? Esa pregunta se la hago a mis estudiantes en clase y casi nadie llega a la solución, ¿no? ¿Qué diseña uno para que se rompa? Entonces hay muchas cosas en la vida real, ¿no? Entonces, ejemplo, cuando está la tapa de una botella, de una bebida, pues esa tapa se diseña por resistencia, o sea, esa tapa se hace para que a cierto valor de carga pues se pueda romper. Lo mismo un paquete, algún alimento que venga en un paquete, se diseña para que a cierto valor de carga pues el paquete ceda, ¿no? Pero en madera no es común diseñar por resistencia. En madera, en Colombia, la normativa hace énfasis, se diseña es hasta punto elástico, es decir, hasta el punto donde se aplican cargas, se deforma el material con el concepto de que una vez se retiren esas cargas, el material va a liberarse de esas deformaciones que generaba la carga aplicada. El objetivo al final es que el F que calculemos, pues obviamente sea menor o igual al F permisible, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esta tabla, un poco compleja aquí en números, menciona en términos generales, pues todo lo que acababa de mencionar. Entonces, al principio, ¿qué se hace? Entonces, uno hace pruebas de laboratorio con la madera. Entonces, hay unas metodologías de muestreo, hay unas formas de acondicionar el material, hay unas metodologías de corte. Recordemos que la madera es un material anisotrópico, que tiene unas caras en sus dos planos longitudinales, que tiene una cara en su plano transversal. Entonces, en función de eso, las normativas tratan de regularizar cuál es la forma en que uno tiene y procesa la madera y la dimensiona justo antes de los ensayos. También recomienda pues un número de muestreo para que el error baje. Y entonces uno cuando tiene ya la madera lista hace las pruebas. Y entonces hace las pruebas, ya sea flexión, ya sea compresión, ya sea cizallamiento, etcétera, y obtiene unos valores promedio de las pruebas. Después esos valores tienen que llevarse, como dice ahí, pues a un análisis estadístico donde se cumplen, que uno reporta no el dato promedio, sino lo ideal es reportar un dato que se llama percentil 5, es decir, el valor, ordenando los datos de menor a mayor, lo que se debiera hacer es que uno toma el valor que está en el 5% de los datos ordenados de menor a mayor para reflejar pues el comportamiento del material. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente hay una probabilidad del 5% de que ese valor que yo reporte no coincida con la población que voy a tener afuera. Luego viene una corrección por una norma que es la STM 2555, que tiene que ver pues con los coeficientes de variación. Luego, que viene algo que normalmente no se aplica en Colombia y que tenemos que hacerlo, y es empezar a clasificar ya los diferentes lotes de madera de acuerdo a sus características. Entonces, si estamos trabajando con madera laminada encolada, hay que aplicar la norma STM. Por ejemplo, en este caso hay una fórmula de corrección cuando yo utilizo 3 grados de material. Y en el caso de madera maciza, pues utilizo o me baso en otra norma que es la STM D245. Entonces aquí vemos que cuando llegamos hasta la norma STM 2555 es como lo que tenemos en la normativa hoy para llegar a los esfuerzos admisibles que ustedes ven publicados en cada una de las especies. La STM 3737 aplica para glulam si tenemos diferentes grados para reducir la resistencia a través de algo que se llama la razón de resistencia. Y la STM de 245, entonces ya nos ayuda, ya no para madera laminada, sino para madera aserrada, digamos, recién cortada después de las trozas. Luego vienen los factores de la norma norteamericana, del NDS, en este caso, que son los que vimos antes, pues para ya llevar los esfuerzos de laboratorio a los esfuerzos de trabajo. Entonces, esto es como el resumen de cómo se trabajan los valores del material para poder hacer los diferentes cálculos y análisis estructurales. Siguiente, por favor. Bueno, ya para finalizar, pues tenemos que mencionar que la normativa sismorresistente pues hace referencia a los valores de flexión del material. Sabemos que la prueba de flexión es una prueba universal
dice mucho de la madera en la medida en que estamos, cuando hacemos la prueba, pues probamos el material tanto a flexión o tensión, una prueba de flexión, entonces, tanto en tensión en la parte inferior como a compresión en la parte superior, y la transición entre tensión y compresión nos da una idea del cortante. O sea, es una prueba muy completa. A partir de esto, pues se deriva no solamente el valor de flexión, sino también el valor del módulo de elasticidad, que es el puente que hay entre los ingenieros forestales y los ingenieros civiles a la hora, pues, de hablar del material. Y en todo caso, pues los esfuerzos que reporta el material, pues deben ser menores o iguales a los esfuerzos necesarios, basados, pues, o corregidos a través del momento máximo flector, de altura de corte y del momento de inercia que está representado allí por la letra I mayúscula. También está, pues, el diseño de elementos sometidos a cortante. Aquí vemos, pues, que los esfuerzos en cortante del material tienen que ser menores o iguales a los esfuerzos a los que está sometido, ¿no? Pues para que no haya problema. También están los esfuerzos en compresión, tanto paralela como en carga axial, compresión paralela, como en tensión. Y pues, obviamente, los valores de carga divididos entre el área de acción del esfuerzo, pues nos van a dar los esfuerzos que puede o los cuales deben ser sobrepasados por la resistencia del material. Siguiente. Muy bien, entonces eso es como el contexto general de lo que es la norma sismoresistente del año 2010, y vamos a pasar a el ejemplo o a la aplicación con el software RFEM de Drupal. Adelante, ingeniero Gustavo. Muchas gracias. Bueno, gracias, César. Buenas tardes. Yo hablaré del tema de la modulación estructural usando el software RFEM. Y todo lo que mencionó César, la norma colombiana, veremos cómo lo aplicamos usando este programa. Hablaremos un poco primero general, cómo es el software, la interfaz, cómo funciona. Veremos un ejemplo o un caso de un diseño realizado en Colombia, y también qué más se ha hecho o cuál es el alcance que podemos lograr con este programa ya para ampliar la construcción en madera en Colombia. Entonces, para iniciar, tenemos dos versiones, RFEM 5 y RFEM 6. El funcionamiento es muy similar, no ha cambiado mucho entre uno y el otro. Y hablaremos un poco principalmente del 5. Entonces, al iniciar el programa tiene una entrada que lo primero que nos indica es cómo queremos configurar el modelo. Es decir, si queremos hacer un modelo tridimensional donde podemos modelar exactamente toda la estructura, ya sean columnas, vigas, losas, muros y demás, o si queremos enfocarnos nada más en un plano más pequeño, es decir, un pórtico, una zona específica, o ya sea una viga o ya sea solo una losa, y podemos bajar también a un grado que ya sea un elemento en una dirección, para verificar ya sea un esfuerzo flector o simplemente un esfuerzo axial. El inicial, uno en este punto configura el modelo, nombre, qué proyecto vamos a hacer, y si también el programa permite, si no tiene plantillas, traer de otros lados ya proyectos anteriores y que ya tenga, por ejemplo, las cargas o la grilla que uno va a utilizar. Siguiendo, digamos, la siguiente pestaña, ya uno empieza a configurar qué tipo de análisis quiere hacer, qué quiere diseñar, y uno empieza a decirle qué complementos vamos a usar, ya sean casos de análisis no lineales, verificar estabilidad o hacer análisis dinámicos. Este de acá, con este análisis dinámico, obtendríamos modos de respuesta a la estructura y obtendríamos todo el tema de fuerzas sísmicas. También tenemos el tema de simulación de viento, y acá este panel de acá activamos para que el programa tenga por defecto ya las combinaciones y los tipos de carga a utilizar. Como ven acá, el programa permite diseñar no solo madera, también permite diseñar otro tipo de estructuras, ya sea concreto, acero, pero en el caso tenemos verificado el tema de diseño de elementos de madera. Pasamos a la siguiente. Entonces, dado lo anterior que seleccionamos, aquí vemos los estándar o la normativa que permite, y digamos que para el tema de cargas tiene la norma americana, la SC7. Para el tema de diseño usa la N10, que sería la normativa americana. Y ya pasamos para el tema de las fuerzas sísmicas o la amenaza sísmica en específico,
tiene la normativa colombiana. Entonces, ya configurando este modelo, diciéndole el tipo de modelo que vamos a tener, el tipo de análisis que vamos a realizar y las normativas a utilizar, ya procedemos a entrar a la interfaz general, que se vería algo así. Es bastante amigable, digamos que la parte central es una herramienta tipo CAD, prácticamente uno puede dibujar líneas, asignar propiedades, es bastante amigable al momento de usarlo, es bastante fácil. Y esta ventana de acá, que sería el navegador, es donde uno va a definir cada una de las propiedades, secciones y elementos a utilizar. Adicional, también más abajo se ven todas las cargas que uno debe definir. Entonces, empezando en el primer punto, que serían los materiales, al uno darle clic a este punto, uno va a tener esta pestaña. Aquí uno puede definir todos los materiales que uno requiera, ya sea concreto, acero, madera, y tiene un punto acá que es bastante chévere que tiene el programa, que este de acá uno puede crear, ya sea que no quiere los catálogos de maderas de uno o usar maderas ya de diferentes normativas. Por ejemplo, como cargamos la normativa en 10, uno puede buscar la región, el tipo de material y él acá le presenta todos los tipos de madera que tienen en Estados Unidos. Digamos que para el caso colombiano no tiene el catálogo, pero uno, usando la información que está disponible en la norma colombiana, en la NSR 10, uno podría crear, si uno es juicioso, se sienta y comienza a armar todos los materiales que uno tiene. Y después ya uno crea una región, la crea uno propio, que sea Colombia, busca madera y le van a aparecer todas las maderas que estén en Colombia. Lo interesante del programa es que cuando uno crea el material, sí permite definir todos los tipos, o sea, exactamente como lo presenta la norma. LF'B, LFV, LFC, es decir, la resistencia a la fricción, cortante, compresión paralela, compresión perpendicular. Algo que he visto que en otros programas simplemente piden capacidad de compresión y modo de elasticidad. Y aquí en Drupal sí podemos definir todas las propiedades acorde a la madera. Sabemos que la madera no es un material isotrópico y que pues eso sí tiene unas implicaciones en el tema de diseñarlo. Entonces, ese fue como la pestaña de materiales. Entonces, uno primero empieza creando el material. Entonces, por ejemplo, uno crea un pino, una teca, un achapo, lo que uno requiera. Y después pasa a las secciones. Entonces, en las secciones, también le damos red clic en este punto. Sale la siguiente pestaña y podemos crear la sección de dos formas. La primera es a partir de una interfaz que uno le indica dimensiones de altura, base, o también a partir de catálogos, ya sea de la norma canadiense, europea, americana, la que uno requiera. El programa permite definir materiales ya sea de madera cerrada, madera laminada, y también tiene en otra pestaña, no en esta específica, también se pueden definir paneles de CLT, que es algo bastante interesante para diseñar. Entonces, después de crear los materiales, iríamos, digamos, este botón de acá, nos permite ya, a partir del material y la sección transversal, en esta interfaz ya uno empezar a dibujar. Si uno quiere columnas, si uno quiere vigas y demás, puede armar eso. Pero antes, siempre se recomienda que, antes de comenzar ya a modelar como tal, es primero uno definir las cargas o los tipos de cargas que vamos a usar. Y para eso aquí están como los casos, low case, que sean los casos de carga que vamos a usar. Si le damos clic acá, se abre esta pestaña, el programa por defecto ya tiene este de acá que es peso propio. Y uno va a definir después cargas sobreimpuestas que da referencia a todo el tema de acabados de pisos, acabados de cubiertas, muros, particiones, demás. Cargas vivas, viento, sismo. Uno aquí define todas las cargas que uno va a usar durante el proceso de modelación y diseño de los elementos. Entonces uno aquí define todo el tipo de cargas y demás. Y después de definir las cargas, uno procede ya a asignarlas. Digamos que aquí en asignar, cuando yo dibuje mis elementos, yo aquí selecciono el elemento y le doy a asignar y le asigno la carga. Digamos que el tema de valor de cargas no lo vamos a entrar en detalle, por temas de tiempo, pero ese se realiza basado en el título B de la norma sismo resistente colombiana, en serie 10. Ahí tenemos valores para diferentes tipos de uso de edificación, ya sea residenciales, oficinas, comercio,
y especifican cargas vivas, valores por metro cuadrado, o cargas muertas, valores por tipo de componente, sean cielos rasos, acabados de pisos y demás. Eso se podría armar tal vez otra charla que sea más detallada en el tema de modelación, un poco más paso a paso, y como un tema de acompañamiento. Y se podría hacer como todo el tema de evalúo de cargas, modelación como tal, y también análisis de fuerzas. Entonces, aquí un ejemplo rápido, se modeló una viga que tiene una longitud bastante alta, asignaron sus cargas y demás. Y el programa aquí muestra un ejemplo de cómo muestra los resultados. Aquí podemos ver la deflexión, los diagramas de momentos, en una vista frontal y en una vista isométrica. Y a partir de estas deflexiones y de estas fuerzas internas que se obtienen, uno ya puede proceder a verificar tanto las deflexiones del elemento, que es uno de los requisitos principales de la norma, o la resistencia del elemento. Y para eso, pues el programa como tal tiene un módulo de diseño que chequea como tal ese elemento. Digamos que acá este índice nos indica que si es menor que 1 está cumpliendo, es decir, que la demanda es mucho menor o menor a la resistencia del elemento. Digamos que en este caso en particular la viga tenía un índice de resistencia de 0.91, entonces estábamos en el rango. Entonces eso es como lo general del programa. Fue un poco rápido, dado el tiempo que tenemos, pero también queremos mostrarle un caso aplicado aquí en Colombia, que se realizó en Orotuyo, en Solano, Caquetá, y fue en el marco del proyecto de Visión Amazonía, que queríamos pues realizar un proyecto para unos centros de transformación de madera en estos lugares. Entonces, el procedimiento que se suele realizar está basado en estos 9 pasos. Se puede añadir un paso adicional, un paso 10, para el tema del diseño de la cimentación, pero lo dejaremos hasta el paso 9, que sería el diseño de los elementos de madera. Entonces, lo ideal es conocer la ubicación, que con la ubicación ya podemos definir cuáles son nuestra amenaza sísmica, los valores de aceleración sísmica según los mapas de la norma colombiana, y con esto definimos cuál es el espectro, los movimientos sísmicos de diseños, se define el material que se va a usar, se hacen unos chequeos de desplazamiento o grados de irregularidad de la estructura. A partir de las fuerzas, ya sean fuerzas de cargas muertas, cargas verticales, cargas vivas, sismo, viento, se obtienen fuerzas internas a partir del análisis estructural, se verifican desplazamientos tanto verticales como horizontales, y por último, ya con todo ese análisis que se realiza, se procede a diseñar la estructura. Este caso, como mencioné, era en Orotuyo, en Caquetá, y el material que usamos, digamos que la norma colombiana permite estos elementos, estos materiales para elementos estructurales. Sería concreto, mampostería, elementos metálicos y madera. Entonces la estructura fue 100% madera, con una interacción en concreto para el tema de la cimentación. Esta es la geometría que se planteó en un principio. Como pueden ver, tenemos columnas en madera, unas cerchas también, o unas vigas en celosía de madera. Teníamos unos elementos adicionales en la cubierta, elementos metálicos, que son los temas de contravientos para mejorar el comportamiento lateral de la estructura o amarrar las columnas de un pórtico con el otro. Y ya en la cimentación, pues ya era una interacción de concreto, bueno, unos pedestales en concreto y unas zapatas en concreto, que iban a quedar enterrados como tal. Se modeló en el programa, digamos que este es el modelo final que se realizó. En verdad fue bastante fácil al momento de realizarlo. Con solo montar un primer pórtico, el programa tiene unas herramientas que permite replicar a ciertas distancias entre ellos y permite que sea un modelado bastante amigable y bastante rápido para el usuario. Se asignaron las cargas, digamos que esto era una cubierta. En el título B se definen cuáles son las cargas que uno debe utilizar para cubiertas dependiendo del tipo de uso y también dependiendo del grado de inclinación de esta cubierta. Aquí se ve cómo se asignan las cargas, tienen unas cargas distribuidas sobre cada una de las correas del elemento. Y ya teniendo las cargas, ya podemos tener cuánto es el peso de la edificación. Y en la norma colombiana, dada la ubicación que era Solano, uno puede tener cuál era la amenaza sísmica. Valores de A sub B,
en la amenaza y según el tipo de suelo uno puede armar este espectro de diseño. Que esto nos dice es cuánto será la aceleración esperada dependiendo del periodo estructural en superficie. Bueno, aceleración esperada en superficie que va a resonar dependiendo del periodo de la estructura. También una herramienta que tiene Drupal nos permite, dado la ubicación, él nos reporta cuál es la velocidad de viento de los mapas que tenemos en la norma colombiana, que para este caso el diseño iba a ser para un viento de 28 metros por segundo. Entonces, esas fuerzas de viento y esas fuerzas sísmicas, yo cargué el espectro en el modelo y el programa me hace todo el cálculo automático. Igualmente el de viento, yo con la velocidad y otros factores adicionales, los cargo al programa y él también me hace todo el cálculo de viento. Y a partir de eso se verifica en una primera instancia deflexiones. La norma tiene unos requisitos que las deflexiones obtenidas no superen unos valores máximos. Digamos que en este caso la deflexión era de 22.4 milímetros y por norma no podíamos exceder 27 milímetros. Entonces eso nos permite dimensionar los espesores y altos de cada elemento y también la configuración o altura de la cercha. Adicional, también se hizo el chequeo de desplazamientos horizontales. Aquí se pueden ver que la estructura se movía hacia acá, y en este sentido se movía hacia allá y hacia acá. Y se verificaron que no superara la deriva máxima, que es el desplazamiento relativo de piso, es decir, yo tomo el desplazamiento en cubierta, en este punto de acá, y lo divido sobre la altura del entrepiso, y me dice cuánto es ese porcentaje relativo de desplazamiento, que para madera, en este caso acá, no debe ser mayor al 1% de la altura. En nuestro caso, teníamos desplazamientos horizontales de 36 milímetros y la norma nos permitía tener 70 milímetros. Entonces, estamos cumpliendo tanto deflexiones como desplazamientos horizontales. Y ya por último, usando la herramienta de diseño, teniendo una madera del grupo 6, verificamos que todos los elementos para todas las combinaciones estuviesen dentro del rango de diseño. Digamos que en este caso pueden ver que el máximo índice era 0.64, que ustedes dirán, no, está un poco bajo, se puede optimizar un poco más, pero si nos volvemos un poco atrás, vemos que la deflexión está muy al límite. Entonces, al final, lo que nos controló el comportamiento global de la estructura fue más un tema de servicio, o sea, de deflexiones, que un tema de resistencia. Igualmente, uno debe verificar ambos puntos, no solo decir, no, cumple deflexiones, entonces por lo tanto va a cumplir todo. Uno tiene que hacer todo el paso a paso, verificar derivas, verificar deflexiones y verificar la capacidad de todos los elementos. Fue el caso de estudio que realizamos. Y adicional, con el programa se han hecho otras estructuras bastante interesantes. Por ejemplo, este hotel en Francia. Esta es una estructura mixta que está hecho con paneles de CLT, que son estos que se observan acá. Y también tiene unos puntos en concreto, unos núcleos en concreto, que fue para ayudar en la estructura. Tenemos este de acá, que fue hecho en Alemania, una estructura bastante alta, 43 metros. Este es totalmente en madera. Y este me gusta bastante por la conexión. Si ven acá, la conexión es bastante limpia, se ve bastante bien realizada. Y ustedes miran, pero ¿cómo uno diseña una conexión así de compleja? En el programa uno podría entrar a un módulo más detallado y podría modelar como tal esa conexión y ver los esfuerzos internos en cada punto. Entonces eso se realizó en su momento cuando la persona que diseñó esto hizo sus verificaciones y pues obtuvo que tanto la madera cumplía y las uniones también cumplían. Uno de los puntos críticos en la madera suelen ser las uniones. Muchas veces el elemento de la madera no falla, sino que se da una falla en la conexión. Puede que la conexión, por temas de dimensionamiento, puede ser muy robusta y puede romper la madera, o caso contrario, la madera esté muy bien y si tiene clavos o pernos, estos puedan fallar. Otra que se realizó, este de acá fue en España, un edificio de vivienda. Este también fueron con paneles de CLT. El primer piso es de concreto
y de ahí hacia arriba, pues ya prácticamente es una estructura de madera. Acá se puede ver internamente como prácticamente son muros de corte, que es lo que se encarga de tomar todas las fuerzas verticales y laterales, y tiene algunos elementos de concreto en la base y otros metálicos en algunos puntos para algunos voladizos. Y por último, también tenemos esta oficina en Barcelona, que también es de madera, que son pilares en madera, o sea, columnas en madera, vigas en madera y algunos paneles o muros de CLT. Entonces, vemos que tenemos herramientas para impulsar la construcción en madera en Colombia y no solo hacer cubierticas pequeñas en madera, sino que también podemos llegar a hacer cosas bastante grandes, como oficinas, viviendas, como se ven acá, que ya han hecho en otras partes del mundo. ¿No? Eso sería por mi parte. Si tienen cualquier pregunta, aquí estamos para responderlas. Muchas gracias, Gustavo. Sí, tenemos una pregunta de Paula. Paula Gómez nos dice, ¿se puede importar un modelo de Rhino para poder iniciar con el cálculo? De Rhino no estoy seguro del todo. Sí sé que Drupal tiene la herramienta de Revit para hacer la interacción del modelo. De Rhino sí me tocaría consultar. No estoy muy seguro que se pueda hacer. Tal vez si de Rhino le importas un modelo IFC, se podría hacer la interacción. Ok, invitamos a nuestros participantes a que puedan también activar su micrófono y de esta manera poder aclarar las dudas que tengan con esta temática en nuestro Jueves F. O también pueden enviarles preguntas por medio del chat. Parece que no hay más preguntas por parte de nuestros invitados. No sé, Gustavo, César, algo ya entonces para dar por finalizada nuestra capacitación del día de hoy, que ustedes quieran agregar. Bueno, pues primero agradecer la asistencia. Interesantísimo. Yo pienso que el tema de construcción con madera en el país, en esa área está absolutamente todo por hacer. Siempre estamos como desde lo forestal, desde Fede Maderas, mirando cómo tratamos de generar una mayor generación de valor en el producto madera y estamos 100% convencidos que una de las opciones es la madera en la construcción. El ingeniero Gustavo pues ha mostrado unas aplicaciones. Madera tenemos en Colombia, tenemos maderas de bosques naturales, tenemos maderas de bosques plantados. Hay proyectos interesantísimos. Antes era a nivel de fachada, digamos que los ingenieros, los arquitectos que promovían materiales pues estaban un poco temerosos de que la madera fallara, ¿no? Hay varios mitos, ¿no? Entonces, primero es el tema del fuego, pues las normativas internacionales ya superan el tema, hay productos ignífugos con los cuales podemos proteger el material. Está el tema de la durabilidad natural también, que es un miedo. La madera se puede proteger, incluso muchas maderas tienen protección internamente que aseguran una larga vida del material y de la estructura. El tema de las uniones, que es un tema complejo porque se vale de otros materiales, es un tema que ya se resuelve. Tenemos 2 desarrollos importantes a nivel mundial con representación en Colombia, como son Simpson Strong Type de Norteamérica y tenemos a Rotoblas pues, de Europa, que ya tienen pues, presencia en el continente y en Colombia también. Entonces, se han dado muchos pasos ciertos a la hora del diseño y de la utilización de la madera. Necesitamos avanzar mucho con los especificadores y pienso que metodologías o certezas como la norma sismorresistente colombiana, de mano de expertos, nos pueden ayudar mucho pues, a tener esa seguridad, esa certeza y obviamente programas como el que se acaba de presentar para que realmente tengamos las herramientas suficientes para no solo convencernos, sino también convencer a nuestros clientes. Es un programa pues, de talla mundial, es un programa de origen alemán
que utiliza, como lo decía bien Gustavo, la madera. Ya no son los programas tradicionales que utilizaban elementos de tipo isotrópico, es decir, solamente tres variables, todas las propiedades iguales en todos sus planos, sino que aquí podemos utilizar pues, la madera como es decir, llevarla no solamente como un elemento isotrópico, sino manejarla como lo que es, como un elemento anisotrópico y pasando por el punto intermedio que es un elemento ortotrópico. Entonces pienso que este tipo de herramientas realmente van a ayudar mucho al país a que dé ese paso adelante, ¿cierto? Con nuestras maderas e incluso también con maderas importadas. Con relación a la primera pregunta que hacían sobre la compatibilidad entre el programa y RFEN, se puede conectar. Entonces, Rhino es compatible con RFEN. Se puede hacer un puente, digamos, entre los dos programas. Y bueno, entonces la respuesta es que sí. Es un programa muy amigable con la mayor parte de los programas de diseño. Entonces, aquí pues no hay que tener, digamos, que ese temor. Si no es compatible, muy seguramente, como decía el ingeniero Gustavo, va a haber una interfaz a través de la cual podamos hacer compatible el programa, pues que es otro programa que se esté manejando. Pero realmente eso es lo que estamos evidenciando. Entonces eso es lo que estamos mostrando. Es una forma de dar valor agregado al producto y realmente es una posibilidad. Termino con una cuña, Paola y asistentes, y es la siguiente. Estamos trabajando esta norma del 2010, de 50 les decía, la del 98, tuvimos una asesoría desde los canadienses, trabajamos conjuntamente 5 países, unos resultados maravillosos y generamos toda una línea base. En la normativa del 2010 estuvimos 2 personas, muy fuertemente el ingeniero Ricardo Sánchez, yo diría que fue el abanderado de esa normativa. Trabajó durante pues, más de un año, día y noche, fuerte para que tuviéramos esta norma en el país. Él siendo ingeniero civil es pues, maderero, también utilizando madera para soportar estructuras en concreto. Entonces, muy conocedor del material. Y en esta nueva versión hay al menos 16 profesionales trabajando en el tema de maderas, en tanto su capítulo de uniones como el capítulo de propiedades del material, clases estructurales. Ayer acabamos de definir la metodología para asignar clases estructurales a todas las maderas latifoliadas que se mercadean en Colombia, tanto nacionales de plantación, de bosque natural como importadas. Entonces va a venir una norma, digamos, muy fuerte, que no tiene nada que envidiarle a las normativas internacionales. Y bueno, y eso pues va a ayudar a que la madera realmente represente seguridad para el consumidor a nivel nacional. Muchas gracias, César. Acá nos preguntaba, bueno, pero ya Paula nos dice que excelente respuesta, pero ya nos había dicho qué producto recomiendan para que se pueda impermeabilizar la madera. No sé, Gustavo, si quieras hablar o hablo yo. Si puedes responder, César, le agradezco. Muy bien. No, pues la principal protección siempre va a ser colocar la madera correcta en el sitio correcto. Saber seleccionar la madera que va para cada aplicación. Colombia pues tiene más de 300 especies madereras en sus bosques. Hay un pool interesante de plantaciones y una oferta más restringida de importación. Entonces pienso que la principal protección es saber qué madera se coloca en cada uso. Es lo primero. Segundo, en el caso de que haya incompatibilidad o que ciertas maderas de baja durabilidad o que son higroscópicas, digamos, tengan que estar en ambientes húmedos, viene un segundo paso que es el tema de protección por diseño. Allí el tema del diseño es fundamental para que la madera esté expuesta en lo que puede soportar. Y por último, pues obviamente hay elementos que pueden reducir la higroscopicidad del material. Entonces hay productos de tipo hidrófobo que se pueden aplicar en superficie para capturar y apresar pues, todos esos enlaces hidroxilos que quedan en la superficie de la madera para que no sea compatible con el agua. Entonces hay productos, se puede investigar en el mercado. Los alemanes tienen representación en Colombia. Sé que no sé si se puede hacer publicidad, pero hay una empresa llamada Durespo que hasta hace algunos años pues, proveía productos que yo mismo los he usado, por lo menos en la Cámara de Comercio de Chapinero, que fue un proyecto que desarrollamos en el año 2008, y la Cámara se ha comportado muy bien. La fachada de la Cámara de Comercio de Bogotá se utilizan productos pues, de esta marca. A nivel nacional me imagino que se han desarrollado y también pues, hay productos químicos que son de naturaleza hidrófuga, que se pueden pues, consultar en
en Internet, y sería pues buscar como la representación acá. También hemos hecho unas publicaciones que se pueden consultar en la revista Colombia Forestal de la Universidad Distrital, y allí pues también se hace referencia a algunos artículos alrededor de la higroscopicidad de la madera, con el link Colombia Forestal, César Polanco, ahí pues pueden aparecer en Google las referencias. Aquí nos preguntaban si puedes volver a repetir la marca. La empresa que comercializa el producto es Durespa. Ok, perfecto. Listo. En el chat no tenemos más preguntas. No sé si nuestros invitados quieren activar su micrófono, si no, entonces damos por finalizada esta jornada de capacitación de Jueves F. Sí, parece que entonces no tenemos más preguntas. A César y a Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Aprovechamos para extenderles cordial invitación. El 22 de agosto iniciamos nuestro primer diplomado en transformación de maderas, así que vienen campañas y tarifas especiales para cada uno de ustedes. Deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro website, para que se acojan a estos descuentos promocionales. César, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Señores, feliz tarde para todos. Hasta una próxima oportunidad. Nos volvemos a encontrar el 13 de julio a las 8 de la mañana en nuestro próximo Jueves F. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.